Assalamu alaikum, hermanos y hermanas. Ya estamos de vuelta, Hemos superado una serie de situaciones que nos sobrepasan, que tienen que ver con problemas de carácter energético aquí en el país en el que yo vivo, y estamos soportando apagones, por increíble que parezca, en pleno siglo XXI. Eso es imputable a los malos gobiernos de los últimos 20 años, y el problema es de 30 años atrás, de manera que más, diría yo, es imputable a gobiernos de los últimos 30 años. Hemos vuelto a tener apagones y nos racionan la energía en determinadas horas del día en distintas zonas del país, pero todo el país es racionado. En fin, hay que tener paciencia y saber por quién votar también. Pero bueno, pasemos la página, que eso no es nada agradable. Lo que nos reúne y nos convoca tiene que ver directamente con la continuación de las lecturas que estamos realizando y vinculadas ellas a esta obra. Y puntualmente al capítulo Islamofobia, que hoy está de alguna manera ha visto una serie, un renacimiento, iba a decir, una serie de por una serie de acciones que la prensa que no tiene objetividad, la prensa que no investiga, la prensa que solo informa de un lado del hecho informativo y no de los dos cuando se trata de conflictos. Entonces cargan tintas sobre el Islam y los distintos medios de comunicación. Muchos se explayan en eso sin hacer las investigaciones concretas, correctas, debidas y sobre todo justas. De esto hablamos el video anterior, el programa anterior. Ustedes saben que yo digo que nuestros programas son en directo, porque no los editamos, salen como vamos nosotros dialogando en el mismo instante, salvo alguna cosa que fuese imprescindible editar por razones de comprensión, pero más allá no. De tal forma que en directo, porque se está grabando y luego se sube, aunque hay un diferido entre ese tiempo entre procesar y subir, lo demás es información en directo. Entonces, manifiesto y me ratifico en que la islamofobia como que ha retomado fuerza a raíz del problema, del gravísimo drama que vive Palestina y especialmente la ciudad de Gaza, en una situación muy dolorosa y triste para el mundo entero, en la que civiles están siendo víctimas de ataques masivamente militares y que no tienen justificación, de tal forma que no tienen justificación en el hecho de que son ciudadanos civiles, hombres, mujeres, niños, ancianos, que están en una ciudad de la que no pueden salir, una ciudad que tiene murallas por todo lado y controles que les impiden salir, impiden el ingreso de alimentos, de medicinas, el ingreso de logística humanitaria, y se dirá que esas son las consecuencias
de una guerra, pues no, los civiles no. Las convenciones de Ginebra, por ejemplo, que es sobre la guerra y sobre este tremendo mal que es la guerra para la humanidad y ha sido y será, eh, tienen reglas que hay que respetar en aras de la humanidad. Entonces pedimos que se respeten esas. En el caso de ambos contendientes, de ambos grupos, si es que para los unos pedimos también, pedimos para los otros, porque el Islam, los musulmanes, los musulmanes somos gente de paz, somos gente de paz, no buscamos el hacer daño a nadie, el que en ninguna parte del mundo ningún musulmán en nombre de la religión cometa ningún desafuero, ¿no? Pero si ya hay contendientes por las circunstancias de conocimiento público, por las circunstancias en las que nosotros hemos publicado 2 programas o 3 de nuestro fraterno canal amigo, el Cálamo de la televisión pública argentina, que recomiendo lo vean, en el que está toda la historia de Palestina y todos los procesos que se han dado alrededor de injusticias que se han cometido en contra de Palestina y de los palestinos desde el año 47, para hablar de recientes épocas, desde el mismo derecho internacional. Entonces, cuando se demanda el cumplimiento de al menos eso que dicen los tratados internacionales firmados como fueron firmados, bajo presión, entonces de todas maneras eso al menos debiera cumplirse. Eh, no queremos derramamiento de sangre en ninguno de los dos grupos enfrentados, en ninguno, y menos de civiles, porque los civiles son gente inocente. Los civiles son gente inocente en ambos casos y pedimos por ello paz. Y desde la fe tenemos la profunda convicción de que Alá hará justicia y esto tarde o temprano tendrá que definirse. Aspiramos, inshallah, sea por la paz, en términos de paz y concordia permanentes, por la paz del mundo. No es el único lugar del mundo donde hay conflictos ahora. Hay uno similar en Ucrania y entre Ucrania y Rusia, y otros tipos de guerras que están ahí subyaciendo ya, que como que el mundo se ha olvidado de ellas, ¿no? O de abusos de poder, eh, totalitaristas que someten a pueblos por situaciones de control político, abusando de la fuerza militar, de la fuerza y la violencia contra civiles inocentes, dictadores que se mantienen en, en continentes que aparentemente están distantes de nosotros, pero hoy en pleno siglo XXI, donde las comunicaciones son en cuestión de segundos, se siguen dando este tipo de crueldades y este tipo de situaciones inhumanas. Por ello pedimos que paren este tipo de conflictos y que la humanidad se sensibilice ante lo humanitario, ante lo humano, ante el ser humano. Necesitamos que reprocesar muchas cosas, las personas, los seres humanos, y no se diga los que están en el poder en los distintos países, en las distintas naciones, en los distintos estados que tienen influencia directa para lograr, ojalá alguna vez podamos hablar de una paz y estabilidad mundial. Le vamos a encomendar a Dios que pronto se encuentren las soluciones para los que
que hemos nombrado y para los que no hemos nombrado, en nombre de la paz. Bueno, vamos a entrar en materia diciendo que todas las alabanzas son para Alá. Quien Alá guíe no se desviará, y quien se desvíe no encontrará guía. Atestiguamos que no hay Dios salvo a Alá, y Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y bendiciones de Alá sean con el profeta, su familia y sus compañeros. Quiera Alá que este trabajo fortalezca nuestras almas, nuestro pensamiento, nuestras vidas, nuestra visión de las cosas con claridad y nos ilumine con el recuerdo de Alá siempre. En nombre de Él lo hacemos. Se lo dedicamos a todos los musulmanes de habla hispana y de todos los idiomas del mundo, a los hermanos y hermanas, y se lo dedicamos a los quienes no somos musulmanes y nos siguen igual. Y sabemos que tenemos muchos de los que nos siguen no son musulmanes, no son creyentes musulmanes, tienen otras formas de creencia y las respetamos, porque al final también este conocimiento, esta divulgación del Islam, también es culturizar a aquellos que conocen poco o nada del Islam o de los musulmanes y de la historia de nuestra religión y de la historia de los países musulmanes y de la historia de esta que constituyó la civilización, una de las civilizaciones y culturas más importantes, sigue siendo y constituyó la cultura islámica en el mundo entero, en la historia de la humanidad, vuelvo a repetir. Entonces buscamos el fortalecimiento de los musulmanes a través del recuerdo del dhikr y las súplicas del Sagrado Corán y la Sunna. Vamos a hablar también de la Sunna y vamos a hablar en los programas de ciertos glosarios necesarios para que los que nos van oyendo y los hermanos musulmanes también vayan identificando, sobre todo los hermanos musulmanes que van abrazando nuestra religión recientemente y buscan el conocimiento, y hay cierta terminología, ciertas frases, ciertas palabras que ustedes y yo aprendemos todos los días, y que Alá nos ilumine y nos ayude en el aprendizaje, porque para todo musulmán el conocimiento no solamente que es necesario, sino es obligatorio. Y no estamos en contra de ningún tipo de conocimiento, ni de ninguna forma de conocimiento. Estamos en el libro que ya les he mostrado, pero también vamos, como les dije, a ir alternando con que es Muhammad, el mensajero de Dios, que leímos ya una parte del mismo y vamos a continuar en el programa del día de mañana. Tenemos que superar esta situación de energía que vive el Ecuador y que aspiramos a que en el menor tiempo posible el gobierno supere estas situaciones negligentes que se han dado no solo en sino en los últimos 30 años de un programa que es de 30 años, ¿no? Y que ya algún momento no tengamos esto que es en realidad en pleno siglo XXI una forma de que hasta resulta un atropello para los ciudadanos, sin duda, porque afecta el trabajo, la actividad comercial, afecta a la gente que se gana la vida o en produciendo cosas, y me refiero a los más débiles, a los minoristas, a los que tienen que fabricar artesanías, a los que producen alimentos, a las gentes que más sienten estos apagones, que son una forma de injusticia. Esperemos que se solucione pronto y que los políticos tengan otras
acciones y otras actuaciones y otras visiones no tan opacas como las que han tenido en los últimos 30 años aquí en nuestro país, y se lo digo yo así paladinamente. Es mi parecer. Entonces, ahora sí, vamos a retomar la lectura desde la pregunta que dejáramos pendiente, y para lo cual me permiten, es más fácil así. Es más fácil así, aunque pareciera que no, pero para mí sí. Y la pregunta que habíamos quedado es: ¿por qué en el caso de los musulmanes se responsabiliza a la religión de sus actos? Y dice luego del subtítulo que estoy leyendo, con el que vamos a pasar al capítulo 2, que es el Islam, fuentes auténticas, dice: a continuación se verán 2 capítulos en los que se explicará detalladamente la diferencia entre las fuentes islámicas y varios aspectos de la población musulmana, ya que comúnmente no se reconoce el límite entre ambos. Entonces, vamos a iniciar esta lectura el tiempo prudente, para que no resulte cansina, para que se pueda hacer, para que ustedes la puedan ver y escuchar, y la iremos fragmentando en tiempos un poco más cortos que los que hemos venido haciendo, para que tengan la oportunidad de ver los programas de una sola vez, de un solo tirón, como decimos acá, ¿no? Bueno, vamos. Existen 2 fuentes sobre las que se fundamenta la religión, el Islam: el Sagrado Corán y la Sunna. Esas son las 2 fuentes: el Sagrado Corán y la Sunna. ¿Qué es la Sunna? La Sunna es la definición en la jurisprudencia islámica. La Sunna, la definición de Sunna en la jurisprudencia islámica es camino de la vida, y comúnmente se la utiliza para hacer referencia al camino de la vida del profeta Muhammad. Repito, porque de la lectura que hice inicialmente no va a quedar clara. ¿Qué es la Sunna? La definición en la jurisprudencia islámica del concepto Sunna es camino de la vida, y comúnmente se la utiliza para hacer referencia al camino de la vida del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Alá sea con él. Entonces, 2 fuentes sobre las que se fundamenta la religión, el Islam: el Sagrado Corán y la Sunna del profeta Muhammad. Ahora queda claro. Ambas en conjunto constituyen la última guía divina dirigida a toda la humanidad. De estas 2 fuentes se derivan todos los preceptos islámicos que el musulmán debe seguir. Por lo tanto, para que una persona pueda asegurar que alguna creencia o práctica es parte del Islam, deberá citar una referencia del Corán o de la Sunna del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Alá sean con él. Y a manera de ejemplo práctico de cómo distinguir si una persona, al hablar del Islam, lo hace con bases o por mera opinión propia. A lo largo de la obra, dice el autor, se podrán evidenciar de la forma correcta de fundamentar una afirmación en las fuentes islámicas. El autor de la obra es el Sheikh Mohammed Mansour. El Sagrado Corán es la primera fuente. Como primera fuente islámica está el Sagrado Corán, considerada la revelación de Dios al profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Alá sean con él, por medio del ángel Gabriel, y la última de las revelaciones hechas por Dios a la humanidad después de la Torá, los Salmos, el Evangelio y otras. La creencia islámica establece que el Corán es la palabra de Dios Todopoderoso, y que uno de los atributos más importantes que posee es el que se ha mantenido inalterado. El Corán, tal como fue revelado, por lo que solo ha existido una única versión en árabe. Al respecto,
Dios, el Altísimo, dice, comillas, yo he revelado el Corán y yo soy su custodio. El Corán, en la traducción de Isa García, obra original, año 632, capítulo 15, Al-Hijr, Aleya 9. Existen diversos manuscritos antiguos que datan de la época del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, y al no presentar diferencias en las impresiones del Corán actuales muestran que el Corán no ha sido alterado. Un ejemplo de la existencia de dichos manuscritos es el Corán de Birmingham. El Corán de Birmingham, que está aquí en la página siguiente, en la gráfica 9 que ustedes están viendo, dice, el denominado Corán Birmingham es un manuscrito custodiado por la biblioteca de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, que contiene diversos fragmentos del Corán escritos en pergamino. La Universidad de Oxford le realizó la prueba de radiocarbono en el año 2014 y el resultado ubica al manuscrito en el periodo comprendido entre los años 568 y 645 era cristiana, con un 95.4% de probabilidad, fecha que corresponde a la época en que vivió el profeta Muhammad. La Universidad de Birmingham, esta es la nota de pie de página, Universidad de Birmingham, what is Birmingham Quran, que es el Corán de Birmingham, es el que ustedes acaban de ver. Hemos visto la figura 9. Existen diversos manuscritos antiguos que datan de la época del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él. Al no presentar diferencias con las impresiones del Corán actuales, muestran que el Corán no ha sido alterado. El Sagrado Corán abarca como temas principales la unicidad de Dios, el propósito por el que fue creado el ser humano, una guía para que se conozca cómo debe comportarse en todos los aspectos de la vida y una detallada descripción de la vida del más allá. La vida del más allá hace referencia a la resurrección del día del juicio final, el infierno y el paraíso. Incluye además temas que han resultado de gran interés para la comunidad científica, información que recientemente ha sido corroborada como legítima, lo cual no es objetivo de la revelación del Corán, pero constituye para el musulmán una prueba de su procedencia divina y de que los estudios realizados han servido de fuente de investigación para estudios posteriores. Entonces, repetimos, incluye además temas que han resultado de gran interés para la comunidad científica, información que recientemente ha sido corroborada como legítima, lo cual no es el objetivo de la revelación, pero constituye para el musulmán una prueba de su procedencia divina y para los científicos una fuente de investigación, de estudio, de los estudios realizados que han servido como base de investigaciones. El Sagrado Corán es un libro que satisface el corazón, la mente y el alma de quien lo lee, tal cual. Así, lo repito, el Sagrado Corán es un libro que satisface el corazón, la mente y el alma de quien lo lee, como afirma el hermano Mohammed Mansur. El Corán, a diferencia de la Biblia, es un solo libro que se divide en 114 suras. Sura o Asura es un nombre de cada parte principal en que se divide el Corán. Es el equivalente a un capítulo. Entonces el Corán, a diferencia de la Biblia, es un solo libro que se divide en 114 suras, cada una de las cuales contiene un número distinto de aleyas o versículos. Aleya del árabe al-aya, que significa la señal, el signo, el milagro. El capítulo más corto es el número 108, la abundancia, que contiene 3 aleyas,
y el más largo es el número 2, la vaca, que contiene 286 aleyas. Con el fin de que lleguen las hermosas enseñanzas de este libro a personas de todo el mundo, se han realizado traducciones a distintos idiomas, las que se pueden encontrar impresas, y a esto les invitamos a los hermanos que habitan en el Ecuador o que vienen al Ecuador a visitar las mezquitas que existen en el Ecuador, en Quito 2, en Guayaquil, en Cuenca, en Santo Domingo, a visitar las mezquitas o centros islámicos de los distintos países del mundo, en todo el mundo, y allí se pueden encontrar las traducciones del Corán a los idiomas nativos de esas tierras, de esos lugares. En este caso, aquí hay material suficiente, libros, el Corán, traducidos al español, que están al alcance sin costo de todos aquellos que quieran tener un ejemplar, estudiarlo, leerlo. De manera que, como repito, sin costo se pueden encontrar en las mezquitas, en la mezquita de Quito, un Corán sin nada más que el deseo de tenerlo, que se les proveerá a uno siempre. No obstante, cabe aclarar que toda traducción es considerada una explicación de los significados del Corán en otro idioma y no el Corán mismo. Esto es importantísimo que se tome en cuenta. No obstante, cabe aclarar que toda traducción es considerada una explicación de los significados del Corán en otro idioma y no el Corán mismo, porque el Corán está escrito y dictado tal cual fue en el idioma árabe. Para descargar el Corán en español, escuchar la recitación en árabe o más información acerca del Islam, hay que ir al anexo B. Porque no corresponde este momento el ir al señalar este anexo B, pero sí puedo decir concretamente que existe muchas fuentes islámicas absolutamente confiables en las que se puede descargar el Corán también para los que lo quieran hacer por internet. En la siguiente página vamos a ver la figura 10, la figura 11 y la figura 12. La figura 10 dice: la Universidad de Birmingham realiza eventos para exponer el manuscrito del Corán que poseen por ser un invaluable legado. A las exposiciones asisten miles de personas. En la figura 11, la belleza literaria del Corán es apreciada tanto por los musulmanes como por los no musulmanes. Esto sucede en el mundo entero. Puedo deciros que tengo conocidos, amigos cercanos que, no siendo musulmanes, me han pedido y han solicitado ejemplares del Corán para tenerlo, para leerlo y para apreciar lo que se acaba de decir aquí, la belleza literaria del Corán. El Corán describe, en la figura 12, que ya les voy a mostrar, describe a detalle la creación de las almas, el momento en que son depositadas en el vientre materno, el nacimiento, la muerte, la muerte, la estadía en la tumba y la resurrección, el día del juicio, el paraíso y el infierno, cautivando el interés del musulmán a toda edad. Aquí ustedes pueden ver entonces la primera fuente ha sido explicada, el Sagrado Corán. Ahora vamos a la Sunna del profeta Muhammad. Como segunda fuente islámica está la Sunna del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él. El término sunna se aplica a la guía del profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, a su camino, a su ejemplo en forma general. La sunna
muestra la forma de aplicar el Corán e incluye los dichos, las acciones, todo aquello que el profeta Muhammad aprobó. La paz y bendiciones de Allah sean con el profeta. Cada uno de estos ejemplos se los conoce como hadís y su plural hadices. El plural en árabe es ahadís, que se lo ha modificado a hadices para que el hispanohablante, o sea, gente como yo, de los que hablamos el español, lo pueda relacionar con la forma en que se construyen los plurales en el castellano y así se le haga fácil la comprensión. Entonces, cada uno de estos ejemplos se conoce como hadiz y su plural hadices y se encuentran registrados individualmente sin orden cronológico en diversas colecciones. Como se observará a lo largo de esta obra, de la que estamos leyendo y seguiremos leyendo, en cada una de las ocasiones en que se menciona una enseñanza del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, se encontrará como pie de nota la cita de un hadiz, indicando en qué colección se lo encuentra y el número de referencia. Con respecto a la suna del profeta Muhammad, en el entorno constituye una revelación divina. Dice Dios en el Sagrado Corán respecto al profeta y a sus enseñanzas lo siguiente, comillas, lo que les ha transmitido el mensajero, tómelo y cuanto les haya prohibido, déjenlo. Oh creyentes, obedezcan a Dios y a su mensajero y no le den la espalda al escuchar el mensaje. Lo citado está en el Corán 2020 García Isa, la traducción Colombia, obra original 632, obra original, el Corán, año 632, capítulo 59, el encuentro, aleya 7. La siguiente cita, el Corán 2020, García Isa, traductor, Colombia, obra original, el Corán, año 632, capítulo 8, los botines, aleya 20. Es únicamente a través del modelo de vida, que ha dejado este noble mensajero de Dios, Muhammad, un ejemplo lleno de enseñanzas que sensibilizan los corazones. Es única vez a través de el modelo de vida que ha dejado el mensajero de Dios, Muhammad, un ejemplo lleno de enseñanzas que sensibilizan los corazones, que se logrará dimensionar la verdadera naturaleza del último mensaje divino. Es importante resaltar que sin los hadices el Corán no puede ser comprendido, ya que estos proporcionan contexto y explican cómo llevar a la práctica las aleyas coránicas. El Corán es un libro con la información condensada y general. Por ejemplo, al mencionar la oración, hace unas pocas referencias a las prostraciones y a los horarios, y es en los hadices, ejemplos del profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, que encontramos los detalles del cómo, cuándo y dónde del rito. Por lo tanto, se puede considerar al Corán como la teoría y a la Sunna como la práctica, ambas revelaciones divinas íntimamente entrelazadas. Dos fuentes que para ser entendidas y aplicadas correctamente no pueden ser interpretadas de forma aislada. De esta manera es importante que, en el caso de que una persona esté buscando información sobre el Islam, recurra a los musulmanes con conocimiento profundo y amplio de la religión, que fundamente sus explicaciones con el Corán y la Sunna del profeta. Es importante el que los que quieran establecer y conocer sobre el Corán recurran a personas que sepan y dominen la materia, es decir, que fundamenten sus explicaciones con el Corán y la Sunna del profeta. Como se ha dicho antes, en el Corán se entendería como la teoría y a la Sunna como la práctica de lo que trae escrito el Sagrado Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Vamos a concluir aquí porque habíamos dicho que vamos a ir
reduciendo tiempos para que la lectura no sea cansina para ustedes. Yo por mí me quedaría leyendo el tiempo que fuese necesario, pero lo importante es ir con capítulos más cortos para que no se pierda el interés en una lectura muy larga, ¿no? Mañana vamos a continuar con el libro del profeta Muhammad, el profeta Muhammad, y al día siguiente, o sea, pasado mañana, inshallah, si Dios quiere, lo quiere así, continuaremos con este libro, con este libro. Y el día de mañana vamos a continuar donde dejamos este libro. Y en la próxima semana vamos a tener alguna novedad interesante también que comunicarles sobre nuestro trabajo alrededor del conocimiento y la divulgación del Islam, y a través de esta divulgación del Islam también poner un contrapeso y hacer un contrapeso a lo que actualmente hoy en el mundo parece haber retomado una mínima fuerza, pero no por eso deja de ser dañina, que ha dado lugar esta mínima fuerza a un resurgimiento de la islamofobia, lo que no deja de ser sino simple y llanamente una acción fanática, una acción sectaria, una acción de desconocimiento que atenta contra los musulmanes por el hecho de ser simplemente musulmanes, y que no diferencia que si es que hay, como de hecho hay en todo grupo y conglomerado humano, hay personas que no hagan o hacen lo correcto, no tienen por qué ni de ninguna manera afectarse la religión. Si es que en el Islam hay personas o musulmanes que no actúan dentro de lo que está prescrito en nuestra forma de vida a través del Corán, de lo que ha dicho el profeta Muhammad como ejemplo, del mandato de Dios, si es que alguien actúa fuera de este contexto y comete actos indebidos, no es culpa del Islam. Y esto se aplica de la misma manera a cristianos, a judíos y a todas las formas de creencia que existen en el mundo. Cada cual tenga la suya. Nosotros respetamos todas, pero también pedimos que se respete la nuestra y que no se apunte a la nuestra desde los medios de comunicación masivos, desde los medios de comunicación masivos que son la prensa, radio, televisión, libros, cine, panfletos y acciones o manifestaciones de conglomerados humanos en contra de los musulmanes. No, porque primero el resultado resulta al final estéril. Somos más de 2.000 millones de musulmanes. Más de 2.000 millones de musulmanes. Y todas estas acciones en contra de los musulmanes y con fundamento en la islamofobia, poco éxito ha tenido, sino el de satisfacer egos que no han pasado de eso, y que sí han causado mucho mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha angustia, mucho pesar. Y sépase que, y esto lo quiero decir, sobre todo para los que me escuchan acá en el Ecuador y en América Latina, donde aparentemente los musulmanes somos una minoría, sí, pero no por eso estamos desunidos. Sépase que las constituciones de los distintos países, los derechos humanos reconocidos de forma internacionalmente en las mismas Naciones Unidas,
las cartas de derechos humanos internacionales y las constituciones de cada país protegen la libertad de cultos, la libertad de creencia, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, y la práctica de la libertad religiosa de la que el individuo quiera acoger. Y no por esto, no por ser musulmán, se pueden excluir a los musulmanes y a las musulmanas, en muchos casos, especialmente a las musulmanas, de trabajo, de sus trabajos, o someterles a acosos psicológicos o a tipos de presiones. ¿Para qué? Para que dejen de usar la vestimenta que quieren usar porque su religión así lo dispone, o por su forma de vida, o por su forma de vestir, o por su forma de llevar sus costumbres alrededor del Islam, porque el Islam es una forma de vida. Igual sucede con los hermanos, y sobre todo con los hermanos inmigrantes, ¿no? Que vienen de otros países, de países árabes o países musulmanes, y que de igual manera son discriminados por el hecho de ser musulmanes. Pues que sepan los hermanos y hermanas que me escuchan, que pueden esos actos denunciarse, se pueden denunciar, se puede recurrir a los jueces de los países de América Latina, y aquí en el Ecuador concretamente, se pueden hacer denuncias sobre violaciones de derechos constitucionales que tienen amparo los ciudadanos nacionales y extranjeros en un país en el que el Estado de Derecho, más allá de cualquier circunstancia, sí existe y está vigente. Y nuestra Constitución así lo dice. Y nosotros mismos estamos prestos en el momento que fuera, porque abogados somos, a ayudar a encarrilar defensas a aquellos que sean víctimas de la islamofobia de una u otra manera y que se violen sus derechos constitucionales en nuestro país. Y yo estoy seguro que los abogados de otros países latinoamericanos o europeos que estén escuchando esta expresión mía en idioma castellano también pueden ayudar a sus hermanos musulmanes y hermanas musulmanes en los distintos países en los que existan democracias, de Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, porque los derechos humanos no son solo para grupos selectos o religiones, entre comillas, privilegiadas, porque son mayoría en determinado territorio, o porque tienen la fuerza militar en determinado territorio. No, los derechos son para todos, igual para todos, en todos los sentidos. Y así lo concebimos los musulmanes desde el Corán. Los derechos son iguales para todos, y las personas somos iguales y nacidas iguales todas, con los mismos derechos, y creadas por Dios sin ninguna diferencia, salvo la que nos dé nuestro comportamiento ante el mismo Dios. Pero de ahí ni el color de la piel, ni el origen del país, ni la cantidad de dinero que se tenga o no se tenga, nos hacen diferentes, ni el idioma, no, para nada, no, el racismo, el regionalismo, la xenofobia, ese nacionalismo fanático que pretende excluir a los musulmanes de los distintos países o estados en los que hay gente que de forma sectaria quiere apartar a los musulmanes, marginar a los musulmanes, o encerrarlos en guetos o en cárceles públicas, en las que hay millones de personas. Gaza, una de ellas, es una cárcel pública en la que hay millones de personas atrapadas que no pueden salir, siendo su país. Entonces, esto es lo que resulta injusto. Esto es lo que tarde o temprano termina generando conflictos. Todo esto que no es otra cosa que islamofobia. Los temas pueden solucionarse en paz y es que se busque la paz para las soluciones, no marginando, no actuando selectivamente, no discriminando.
Entonces, a esta campaña nos unimos en búsqueda de la paz y predicamos la paz, pero también creemos que hay que decir las cosas con firmeza, con respeto, por supuesto, y no buscando conflicto, sino buscando la paz. ¿Para qué? Para que la paz surja del humanismo, que los seres humanos somos eso, humanos, y debemos tener humanidad por los demás, por todos los demás. No estamos contentos con el derramamiento de sangre de nadie, peor aún con el derramamiento de sangre de gente inocente. Vuelvo a lo que dije al inicio para terminar. No, de ninguna manera, cualquiera sea el bando, la gente inocente no puede ser víctima de lo que venga a constituir refriegas, enfrentamientos entre gente armada. No, eso no es, ni el Corán, ni ninguna forma de expresión filosófica, religiosa, de ninguna expresión de pensamiento racional lo admitiría. Y lo que está pasando en Palestina, no es un tema de una guerra religiosa, aunque sí son víctimas los musulmanes creyentes, ¿sí? Los musulmanes creyentes y también los no creyentes, los que habitan esos territorios, pero porque son en estas ciudades, en Palestina como estado y en Gaza como una ciudad, son mayoría de creyentes, son víctimas, como también hay del otro lado, lo que hace que no sea un enfrentamiento entre religiones, sino que haya víctimas creyentes y no creyentes de las religiones. Esto es lo que es indebido, el que haya víctimas inocentes civiles de un enfrentamiento que no es un enfrentamiento entre una religión y otra. Son otras las causales que ya hemos analizado y que se seguirán analizando y que el mundo entero la sabe. Y que ya es hora que las organizaciones internacionales y los países internacionales, quiero decir, los países con influencia internacional determinante, tomen acción, pero no solo mirando el un lado de la medalla, sino los dos. Que cuando hay un conflicto, siempre al menos hay dos partes que están en tal conflicto. Y lo que interesa hoy al mundo es que vengan mediadores terceros a buscar la paz. La paz en Palestina, la paz en Ucrania, la paz en Palestina y la paz en Ucrania. Porque el mundo demanda que tal cual se está viviendo con la indignación lo que sucede en Ucrania, también el mundo demanda que lo que está sucediendo en Palestina y en Gaza particularmente, también se mire con la misma indignación, y que se ponga atención a estos conflictos que son derramamiento de sangre y generadores de muerte y de dolor inmenso para los que están siendo víctimas del mismo, de una u otra manera. Hasta aquí llegamos con nuestro mensaje. Que la paz y bendiciones de Allah sea con ustedes. Que la paz en el mundo se instale pronto. Que Dios así lo quiera. Dios terminará definiendo las cosas, porque Dios es justo, justísimo. Él sabe más que todos nosotros y terminará definiendo las cosas, y no siempre las cosas se terminan definiendo por la fuerza, o los más fuertes siempre van a tener razón. Al final hay uno que es más fuerte de todos, y ese es Allah. De manera que esperemos que con justicia se obre, y que Dios obre con justicia también, con su misericordia y con su omnipotencia.
ahí quedamos, continuaremos el día de mañana como hemos ya dicho, y Assalamu alaikum, una buena noche donde continúe la noche, buenos días donde ya sea el día, y en algunos lugares inclusive hasta buenas tardes. Assalamu alaikum, que la paz y bendiciones de Allah sea con ustedes y con nosotros.